A todos. Primero yo me presento, mi nombre es Ariadna Islas y aquí venimos con nuestro equipo de investigación integrado por Jorge Sierra, Clara González, Marcelo Casinelli y Ernesto Beretta, que estamos llevando adelante una investigación de largo aliento que recibió la financiación de la Universidad de la República para su realización, sobre la iconografía, lo que nosotros llamamos la iconografía republicana, es decir, aquellas imágenes que por su carácter simbólico o por representar conceptos políticos y valores políticos propios de la República, se hicieron comunes en distintos soportes, en pintura histórica, en caricaturas, en marcas de productos de uso corriente, como eran los cigarrillos o las bebidas alcohólicas. Eso sí es cierto. Los cigarrillos no. Pero bueno, entonces, de ese proyecto salió un libro, que bueno, después lo podemos mostrar, ¿sí? Que ahí está, que se llama Iconografía Republicana. Mostrarlo, Guillermo, nomás, porque ahí va. Y ahora, y entonces en ese primer libro nosotros nos enfocamos en la figura femenina de la República al estilo francés o neoclásico y sus derivaciones como motivo de identidad en el Uruguay. Y bueno, no solo en Uruguay, porque también en América ese modelo de la República como una figura femenina fue claramente usado. Y acá nosotros estamos sentados adelante, ¿no, verdad?, de uno de esos ejemplos que nosotros trabajamos cuando hicimos ese libro. Porque aquí tenemos claramente, yo creo que estoy señalando bien, ¿verdad?, a la figura de la República en su doble acepción de patria y de libertad, pero de república constituida porque está representando al gobierno de la provincia, ¿verdad?, y como un acto memorable, ese gobierno de la provincia. De este lado tenemos a la historia que escribe y recuerda a través de sus documentos ese momento memorable. Esa fue la primera etapa del proyecto. Y ahora estamos en una segunda etapa del proyecto que se llama Iconografía Republicana 2, en donde ampliamos el buscar el uso de esa imagen alegórica de la República como una figura femenina y mirar los conceptos políticos que se transmiten a través de los relatos históricos que hace la pintura histórica, el grabado de reconstrucción histórica y a su vez las miles de reproducciones, los cientos de reproducciones en distintos lugares que esos cuadros construyen también un relato de la historia y una capacidad para imaginar la historia, una ayuda para imaginar la historia más allá del texto escrito. Entonces, bueno, hicimos una recopilación de imágenes de hechos históricos del país. Eso está en una etapa de avance de investigación, es decir, nosotros tenemos relevados cientos de interpretaciones visuales de la historia del país. La de La Paz y la de Guatemala fueron donadas por Ramón Álvarez, el fundador. Por la paz de América. La de La Paz. Bien, bueno. Bueno, continuando un poco con esta parte, recién lo que decían de mampostería, el tema de las materialidades de las esculturas, o sea,
la de Montevideo y la de Mercedes, si bien son totalmente contemporáneas, una es fundida de bronce y la otra era de mampostería. Hoy es de un hormigón colado y ahora vamos a ello. Entonces, ¿por qué decíamos las repúblicas en movimiento? Porque, o sea, a lo largo de estos más de 100 años, o sea, han aparecido, se han movido, se han mudado, se han destruido y se han reconstruido. Entonces, eso, más allá de la localización de cuáles fueron las razones o los impulsos para la construcción y la implantación de esos monumentos, ver cómo empezar a reconocer cómo en la ciudad esos lugares de enclave van teniendo cierta mutabilidad, ciertos movimientos. O sea, por eso presentamos algunas fotos, digo, como vuelo de pájaro, alguna tomada de la catedral, en el caso de Mercedes, pero posiblemente sea una foto aérea, pero en Mercedes se enclava en la plaza fundacional, o sea, en el centro de la plaza que ya está constituida. La de Montevideo es en la futura ciudad, o sea, lo veíamos en las fotografías, o sea, hay una también vocación en el urbano de que la ciudad va a crecer hacia ahí. Y el tema del crecimiento de la ciudad habilita que, por ejemplo, en Montevideo, después, cuando empiezan a aparecer otros monumentos a esos héroes que mencionaba Clara, el tejido, la amplitud del tejido y la expansión urbana habilita que puedan empezar a ser localizados en otros lugares de la ciudad. Bueno, al caso, por ejemplo, el monumento de San Martín, en Agraciada, casi llegando a Boulevard Artigas, en donde hoy arrancan los accesos, que se instala ahí, o sea, décadas después, obviamente, pero pensando en que era el camino por el cual se llegaba a la delegación argentina que estaba por Agraciada. O sea, ya la ciudad habilita otros espacios. Pero en el caso de otras localidades, como puede ser el caso de Mercedes o el caso acá de Minas, la escala de la ciudad lleva a que la búsqueda o la presencia de nuevos monumentos o hacer nuevos reconocimientos conlleva a un desplazamiento o eliminación de estos primeros monumentos anteriores. Entonces, la estatua esta en la Plaza de Minas, hacia 1902, va a ser sustituida por el monumento a La Valleja, el monumento ecuestre de La Valleja. Y es interesante en esta portada de una publicación en homenaje, en reconocimiento de la futura inauguración del monumento a la derecha, lo que presenta el folleto es la imagen de esa república, que es la cual es destruida, o sea, sustituida, y apenas que se divisa arriba a la derecha, el monumento ecuestre de La Valleja que va a ser el que va a ocupar ese lugar. Esto va a ser hacia 1902. Otra de las situaciones que se dan, y no lo llevamos a mencionar al pasar, o sea, la foto que veíamos como volando volando porque está como muy exenta, la obra de Livi, ya tenía cadenas. O sea, originalmente tenía el gladio, no tenía cadenas, era un monumento a la paz como tal, y después fue conocida como Monumento a la Libertad o Estatua de la Libertad, porque hacia fines del siglo XIX, Montero Polié, ingeniero, ante los daños que tenía la columna, principalmente, no tanto la estatua, es retirada y vuelve a su lugar, y él interpreta de que estaban mal realizados los atributos que tenía el monumento y cambia el gladio por las cadenas rotas, que las va a mantener por décadas y va a ser lo que va a llevar a que la denominación de la plaza mutara, y más allá que el nombre oficial siempre ha sido Plaza de Cagancha, se la reconociera como Estatua de la Libertad y Plaza de la Libertad. Plaza Libertad, mejor dicho. Hacia 1939 la estatua es retirada de su lugar, también por daños, es descendida, es colocada en un pequeño camión y es trasladada hacia el Jardín Botánico, donde permanece hasta 1942, mientras se realizan las obras de reconstrucción de la columna que estaba muy dañada. Durante esos 3 años, la imagen que tenemos de la plaza de Cagancha va a ser esta. O sea, se realizan garitas, se hacen escenarios de carnaval que rodean la plaza, o sea, queda como un mojón de referencia en la ciudad hasta 1942, en la que es recolocada. Esa misma imagen era la que teníamos al principio de la presentación cuando nos referíamos a la situación en Paysandú. En el caso de Montevideo se va a reconstituir la totalidad de la columna. En el caso de Paysandú, hay una voluntad muy contemporánea, ya en pleno siglo XXI, por recuperar esa memoria
monumento, aparte de ser el primer monumento conocido en nuestro territorio, y se le va a encargar al escultor Ramón Cuadra hacer una reconstrucción de cómo pudo haber sido ese monumento. Y es inaugurado hacia 2019. Lo interesante es que, de acuerdo a los datos que hay, la estatua original estaba en el centro de la plaza. Cuando se reinaugura en el 2019, se hace en lo que sería el lateral sur de la plaza, flanqueando la iglesia. Y en realidad ahora, entre el 23 y el 24, es una reformulación de lo que era el mausoleo de Leandro, bueno, perdón, en el centro de la plaza, que no el monumento a Leandro Gómez, ¿no? Así como en Minas, el de La Valleja. Y se la volvió a trasladar hacia el sector norte. O sea, ha ido siempre, por lo menos dentro de la misma plaza, ha ido mudando su implantación. Y también registramos que esta columna de Negri en 1867, hacia el año 2020, un rayo la destruyó, quedó el torso simplemente de la pieza, pero ya no estaba en lo que era la Plaza Independencia de Mercedes, donde estaba el Tito Asensio, sino que estaba en la Plaza Rivera de Mercedes, porque en algún momento también había sido trasladada. Tuvo mejor suerte que la de Minas, que aparentemente fue destruida o si fue trasladada, no sé, o sea, en algún momento se perdió, pero esta permaneció en la Plaza Rivera, era de referencia, pero es interesante también como en pleno siglo XXI, así como en Paysandú, existió la preocupación por poder recuperar esa memoria de dónde estuvo el monumento y qué características tenía. En el caso de Mercedes, hay una demanda porque esa pieza no se perdiera y se hace una reconstrucción de la misma, para la cual además la forma de trabajo fue a partir de las fotos existentes de época, un reconocimiento que había existido de 3D de dron alrededor, una reconstitución 3D, y se hizo un modelo tridimensional a partir del cual se hicieron un encofrado en plástico, en fibra, y se hizo un llenado y un vaciado de una estructura de hormigón liviano, que es la que se colocó sobre el pedestal, que también hubo que reconstruir. O sea, se hizo toda la estructura de nuevo. Aquí sí con más elementos, porque había existido hasta poco antes. O sea, en el caso de Paysandú tiene más elementos de ficción y tomado de los relatos. Un poco, en este caso es el relato de cómo era el monumento, así como decía hoy Ernesto, en la pintura histórica que se hace en base a los relatos o a los datos que se van infiriendo del pasado. Y acá como un pequeño juego sinopsis, estas son las 6 ejemplos que estamos que repasamos, salvando el de La Paz, creo que era el que teníamos menos elementos. Y hacia 1859 es que tenemos el de Paysandú, que va a desaparecer hacia 1865, cuando el bombardeo. En 1867 aparecen Montevideo y Mercedes simultáneos. 1879 ahora sí, 1973 era el de acá de Florida, el de Míguez hacia 1901. El 19 de mayo va a andar por ahí. Por eso digo, es como un elemento de juego como para ir viendo cómo en el territorio, o sea, no estamos hablando de elementos singulares, sino que van a aparecer y desaparecer y va a ir mutando. Hacia 1912 es que se pierde el de Minas, sustituido por el monumento a La Valleja. Y muy recientemente, en el 2019, se vuelve a recuperar, como quien dice, el de Paysandú, perdiendo en el 20 Mercedes y recuperándolo en el 25. Pero como para cerrar, o sea, nos resultaba como interesante hacer este repaso un poco a nivel de juego. Hasta ahí nosotros por lo menos no... Bueno, hemos